Vamos a continuar con el estudio en Romanos, capítulo 1, verso 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, aquí lo que encontramos es cómo el hombre cambia a Dios y cambia a Dios, y Dios también le entrega en las tres partes de su ser. Por eso aquí vamos a encontrar las tres entregas de Dios. Cuando el hombre soltó a Dios, cuando el hombre decidió no tener ya más en cuenta a Dios para vivir, para desarrollarse, para tener comunión con Él, bueno, Dios también entregó al hombre. Y dice en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que encontramos hoy. Encontramos al hombre con toda su sabiduría, no llegando al conocimiento de Dios. Pero me parece algo increíble, porque el hombre empezó teniendo conocimiento de Dios. El hombre empezó no solo teniendo conocimiento, sino que el hombre empezó teniendo comunión con este Dios. Sin embargo, hoy la filosofía dice ser la madre de las ciencias. Y el hombre se jacta de su filosofía y con la filosofía no puede llegar, no alcanza su filosofía a decir que Dios existe. Entonces esto se cumple, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué necio el hombre. No puede, dice, corroborar la existencia de Dios. Y algo que él ya tenía en el principio. Y dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, aquí comienza el primer cambio que hace el hombre y también la primera entrega que hace Dios. Dios los entrega primeramente en su cuerpo. El hombre, note que cambió la gloria del Dios incorruptible y dice en semejanza de hombre. El hombre idealiza a Dios. Ahora, no te está tan entenebrecido, tan en oscuridad su pensamiento, que ya no sabe qué es Dios. Entonces lo idealiza primeramente
en forma de hombre. Y esto es lo mejor que pudo hacer con su sabiduría. Así, una sabiduría, por supuesto, independiente de Dios. Cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Y así el hombre adora las imágenes. Y esto no queda ahí, sino que también dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note que no llega a ser una sola imagen la que tiene de Dios, sino que ya empieza a adorar también a animales que son de menor calidad. Y entre ellos están especialmente los reptiles, a la serpiente. Y así realmente es el hombre. El más alto concepto de Dios en su idolatría es, cuando adora a una persona. Ese es el más alto concepto de Dios. Pero también vemos que ellos adoran a las serpientes y así. Adoran a los becerros. Y esto es lo que ocurrió en el huerto del Edén. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, en el verso 14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y así hay realmente, usted recorre el mundo, hay gente que adora a este animal. Y así, si usted también ve en la historia de la humanidad, el hombre ha adorado todo lo que se mueve, todo lo que existe adora. Ya se degrada cada vez más se degrada el hombre. La primera mención de la idolatría nosotros encontramos con Raquel, cuando huye de la casa de Labán, cuando huye con Jacob. Y también encontramos, dice primeramente en forma de hombre, y dice luego aves, y así va cayendo el hombre, y cada vez sus ídolos, note que están más lejos del cielo, porque primero adora a un hombre, y el hombre fue creado a imagen de Dios, y después adora aves. El ave está más cerca del cielo, pero luego dice cuadrúpedos. Este apoya sus partes, sus cuatro patas en la tierra, pero después ya adora a los reptiles que directamente se arrastran en la tierra. Y así es el hombre. No hay distancia que el hombre no se vaya a degradar cuando suelta a Dios. Pero esto ya no sería nada, porque Dios ya ahora soltó al hombre. Dios soltó al hombre y Dios lo entregó. Dios lo entregó. Y vemos que un pecado va a llevar a otro. Y dice en el verso 24, por lo cual Dios los entregó. ¿Qué es lo que entrega acá? Dios entrega el cuerpo del hombre. Dios entrega su cuerpo. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a la inmundicia, a la inmoralidad de sus deseos. Eso es la palabra concupiscencia. Es el deseo, ese inquebrantable parece, de pecar. Y no te dice Dios los entregó a esto. Y dice
a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En Efesios capítulo 4, en el verso 19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No, así es con el hombre natural. El hombre natural, bueno, no tiene freno. Y el cuerpo del hombre, ya de por sí, el cuerpo, ya busca pecar, porque está corrompido. Dios entregó el cuerpo del hombre. Y no es que ya hace las cosas con un determinado propósito, como cuando Dios creó el cuerpo del hombre, lo creó con necesidades fisiológicas, con una responsabilidad fisiológica, sino que ya no tiene freno en su cuerpo. Dios entregó y el cuerpo mismo ya tiene un apetito desordenado. Por eso aquí dice, en Efesios 4:19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice, a la lascivia. Y esto es algo que se manifiesta especialmente en aquellos que están en el paganismo. Esto está muy relacionado con haber dejado a Dios y haber cambiado a Dios por otras imágenes. Y dice, se entregaron, dice, a la lascivia. La lascivia es el apetito sexual desenfrenado. Y note que esto se manifiesta también, yo lo pongo siempre como ejemplo al tiempo de carnaval. En el carnaval, la gente, eso tiene un origen africano, y la gente no sabe lo que está haciendo, pero es una fiesta. Es un ritual que tiene su base en el satanismo. Y ahí la gente se desnuda, está con ese sentir ya predispuesto a cometer fornicación y todos los demás pecados y actos sexuales que se puedan hacer. ¿Por qué? Porque está ligado. Esto está ligado a la idolatría. Esto está ligado a la idolatría. Así dice, nos enseña la palabra. En el paganismo se daba mucha rienda suelta al apetito sexual. En el mismo estamos estudiando en la iglesia de Corinto, había un templo que se llamaba el templo de Afrodita. Había dos templos, el templo de Apolo y el templo de Afrodita. Y el templo de Afrodita tenía 1000 sacerdotisas que prestaban servicios de índole sexual a cualquier persona. Por eso es que era tan sencillo para un corintio ir y cometer fornicación. Y era no solamente sencillo, sino que parte de su cultura. Por eso Pablo enseña en esa carta. Porque siempre que hay idolatría, hay desorden sexual. Siempre, está ligado. Está ligado. Solamente hay orden cuando Dios está en su lugar. Cuando Dios está en su lugar, el hombre vive en orden, conforme a la manera de Dios. Bueno, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, aquí encontramos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice. Bueno, Dios otra vez ve que el hombre ha cambiado así totalmente ya la verdad por el error, por la mentira. Y dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y así el hombre cada vez va cayendo más. Pero ahora note que caiga el hombre es hosco, es más rústico, pero la mujer es, digamos, la parte más tierna de la naturaleza del hombre, ¿no? Pero también ya la mujer cae. La mujer también en su naturaleza cae. El hombre deja de buscar a Dios. Entonces Dios lo entrega. Cada vez cae más. Y aquí lo que entrega es su alma. Y dice, y de igual manera, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, esta es la segunda entrega de Dios. Dice, Dios los entregó a pasiones. El hombre cree conocer el amor, pero es una pasión, porque Dios los entregó al poder de la pasión. Y el hombre confunde pasión con amor. Un hombre puede ser muy apasionado, pero el amor es otra cosa. El hombre fue entregado también allí, y el alma es el asiento de las afecciones naturales. Ahí se encuentran la pasión, la sensualidad, bueno, y diferentes cosas que cuando Dios gobierna, bueno, en su orden están bien. Pero el problema es que ahora el hombre es entregado ya a la pasión desordenada. La pasión de por sí está puesta en el alma del hombre, es parte de las afecciones naturales que el hombre tiene. Pero el problema es que es ahora desordenado. Ahora es desordenado. Y por eso encontramos que el hombre cada vez cae más. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así realmente vemos en este tiempo. En este tiempo el hombre ya no tiene límite, ha cruzado todos los límites. Y lo peor que el hombre puede hacer es tratar de darle entidad al pecado. Hoy el pecado en Argentina es ley, este pecado de homosexualidad o lesbianismo ya es ley, porque lejos de arrepentirse, el hombre no solamente no se arrepiente, sino que dice, no, esto está bien, sino que, como vamos a ver también en Isaías, ya a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. A ese punto llega el hombre, a contradecir a Dios. El hombre contradice ya abiertamente a Dios. No tiene problema, porque el hombre ha cambiado a Dios. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Bueno, acá vemos la última entrega de Dios. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Acá Dios entrega su espíritu, y el asiento del espíritu es
la mente. Si es posible, el hombre quisiera borrar todo recuerdo o atisbo de Dios de su mente, de su conocimiento, si es posible. El hombre quiso olvidarse de Dios. Entonces su mente quedó reprobada, dice. O sea, totalmente sus pensamientos, no hay un pensamiento bueno en el hombre. Dice, no hay nada bueno, no hay uno bueno. Y acuérdense que esto el apóstol Pablo nos está enseñando porque estamos viendo la necesidad que el hombre tiene del Evangelio. El hombre necesita del Evangelio. Y la única manera de mostrar que el hombre necesita del Evangelio es mostrando su culpabilidad, su estado. Y acá estamos viendo la parte inmoral. Pero realmente también, ahora desde el capítulo 2 vamos a ver la parte moral. Como vimos en Isaías, dice, podemos leer en el capítulo 1, en el verso 6, Isaías capítulo 1, en el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así está la condición del hombre hoy. El hombre ha caído en las tres partes de sus pies y no hay en él cosa sana. No hay nada sano en el hombre natural. En el hombre natural no hay nada sano. Si Dios quisiera encontrar algo que le pueda llegar a alcanzar para tratar de amar o querer o encontrar una esperanza en este hombre, bueno, Dios dice, no hay. Y esto es porque también Dios entregó al hombre. Dios le entregó al hombre. Y el hombre se depravó aún más. El hombre se depravó aún más. El hombre es caído en las tres partes de su ser. El hombre es caído en las tres partes de su ser. Y note el orden de este hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma. El cuerpo con sus deseos. El alma. Y luego el espíritu. Pero el espíritu está muerto por el pecado. Está muerto por el pecado. Ahora el hombre está, como dice, atestado. Dice el verso 29, estando atestado, dice, de toda injusticia. Es como a veces nosotros miramos a esos perritos que están todos llenos de pulgas, están atestados ya. Y así está el hombre, atestado ya de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bueno, así el hombre llegó a estar, dice, atestado, y ahí empieza a nombrar pecado tras pecado. Y si usted pone, nosotros nos tomamos el trabajo de buscar cada nombre, después le vamos a traer,
Pero nos vamos a dar cuenta del alcance que tiene esto en el viejo hombre. Y como hermanos nosotros no debemos realmente confiar en la carne. Muchas veces pensamos en que una persona, no puede hacer eso o no puede hacer aquello. Pero en la carne no hay nada bueno. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? Para que conozcamos la carne en su estado. Esta es la carne en su estado y está en usted y está en mí. Y este es el veredicto que Dios da. Esta carne ya está atestada. Y la carne de la persona que no conoce a Cristo es la misma que la que tiene usted. Pero la diferencia es que usted tiene la vida de Cristo, que si crece, va a tomar control y va a vivir una vida espiritual. Pero si no, es exactamente lo mismo. Así que el orden es cuerpo, alma y espíritu. Pero en el nuevo hombre es otro el orden. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Podemos leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note, espíritu, alma y cuerpo es el orden mencionado aquí. En cambio, en Romanos encontramos cuerpo, alma y espíritu. Porque Dios ahora trata con el creyente, con el hombre redimido. Lo que primero hace Dios es echar mano de su espíritu. Dios vivifica ese espíritu. Estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora Dios le da vida. Dios nos ha hecho vivir. Entonces, así toma mano del espíritu en su interior, y ahí cuando el creyente va descubriendo el amor, la paciencia, la bondad de Dios, su longanimidad, su misericordia, entonces lo que ocurre es que se rinde el alma. El alma se rinde sola, hasta tomar control del cuerpo. Ahí viene y ahí se realiza la completa consagración. Pero realmente, así como el hombre cayó en su cuerpo, alma y espíritu, bueno, el hombre también va rindiéndose primeramente en espíritu, alma y cuerpo. Dios va conquistando otra vez al hombre redimido. No es que Dios dice, bueno, ahora es salvo, ya es mío y voy a hacer lo que yo quiero. Sino que Dios toma control primeramente de nuestro espíritu. Y bueno, luego el alma se rinde y luego se rinde el cuerpo. Y así dice en Romanos capítulo 12 en el verso 1, podemos leer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Y dice que presentéis vuestros cuerpos. Note que cuando el creyente va aprendiendo a amar a Dios, cuando el creyente ama a Dios, mientras que nosotros no aprendamos a amarle, poco vamos a agradarle. Si estamos acá, hermano, es porque amamos al Señor. Todo lo que hacemos tiene que ser por un único motivo, por amor al Señor. Por eso dice, por las misericordias de Dios. Cuando habla de las misericordias de Dios, en este versículo habla de los 11 capítulos anteriores, donde el apóstol Pablo habló de todo el propósito divino. Y dice, por las misericordias de Dios, dice, viendo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora en el capítulo 12, que empieza la parte práctica, como más adelante vamos a ver, dice, yo os ruego, dice.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el amor de Dios, cómo Dios realmente es paciente, es misericordioso con nosotros, cómo Dios hizo un plan por amor. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos revele eso, lo último que se rinde es el cuerpo. Y cuando se rinde el cuerpo, ya está, todo está consagrado. Pero todo tiene su base, primeramente, en que nosotros podamos entender el gran amor del Señor. Así que vemos las tres entregas de Dios. Bueno, en el capítulo 2 encontramos al hombre moral. En el hombre inmoral, todas estas tendencias, todas las tendencias son en total 23 denuncias que encontramos en el capítulo anterior, 23 denuncias o tendencias del viejo hombre. En el hombre inmoral no son reprimidas, sino que el hombre inmoral da rienda suelta a estas tendencias. El hombre moral tiene estas mismas tendencias, pero las refrena. El hombre moral refrena estas tendencias. Pero ¿cómo manifiesta especialmente su inmoralidad? Bueno, en su parte religiosa. Porque si bien ellos quizás usted ve una persona muy religiosa que no practica muchas cosas por ser religiosa, pero justamente en la parte religiosa es donde más se desenfrena delante de Dios. Por eso Dios trae la misma culpabilidad que hay sobre el hombre inmoral, sobre el hombre moral. Dios va a traer la misma culpabilidad que hay sobre el hombre inmoral, sobre el hombre moral. Esto es para que el hombre pueda tener convicción de culpa. Esto es para que el hombre pueda tener convicción de culpa. Y el hombre moral, aquí en este capítulo 2, representa especialmente al judío, hace referencia al judío. El hombre moral representa al judío, que fue sacado entre los gentiles para ser un testigo a los demás hombres del único Dios verdadero. Y así Dios le dio la ley, y la ley en alguna forma los moldeó, por lo menos exteriormente. Ahora cuando leamos Éxodo, cuando leamos Deuteronomio, vamos a ver cómo la ley entraba en todos los aspectos de la vida. Ellos, cuando estaban viviendo en su campamento, en un día normal, bueno, ellos debían hacer de determinada manera. Pero cuando ellos estaban en guerra, también Dios mostraba cómo ellos tenían que hacer, aún dónde tenían que hacer sus necesidades. Dios entraba en todas las partes. Entonces la ley, si bien la ley no los pudo bendecir, la ley exteriormente cambió al pueblo de Israel. Entonces, comparándose con los demás gentiles, ellos tenían costumbres muy avanzadas para la época y eran muy morales, muy limpios, eran gente ordenada. Y por supuesto esto hacía que ellos piensen que eran mejores que los demás. Por supuesto ellos no eran mejores por mérito propio, sino por gracia, porque realmente era la nación de Dios. Hoy el hombre moral es todo aquel que se jacta de su vida limpia,
El hombre moral es todo aquel que se jacta de su vida limpia, de su carácter sin tacha, o de su linaje, de su casta. Ese se piensa que es mejor de fábrica. Y el problema es que de fábrica todos salimos iguales. Salimos bien, pero en el camino el hombre se corrompió. Entonces tenemos que aprender a ver como Dios ve. Todo el que piense que tiene un linaje respetable, a todo aquel que piense bien de sí mismo, bueno, a todo aquel que no mira a Cristo, bueno, se refiere este capítulo. Para el judío, el mero conocimiento de la ley tomaba su cumplimiento, porque ellos conocían la ley, pero el problema es que ellos no la cumplían. Ellos cumplían una parte, quizás los requerimientos más vistosos. Bueno, vamos a entrar en nuestro capítulo. Y dice el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bueno, como la palabra ya empieza juzgando a esta persona, a este hombre moral, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Bueno, y así es el hombre moral, el hombre educado, el hombre que cree que es bueno, juzga al inmoral. El hombre moral juzga al inmoral. Y el hombre moral piensa en sí, ¿por qué Dios me va a juzgar a mí si yo no hago mal a nadie? Ese es el pensamiento del hombre moral. ¿Por qué Dios me va a juzgar a mí? Pero lo que este hombre se olvida es que es parte de la misma naturaleza que tienen todos los hombres, incluyendo los inmorales. Este hombre se olvida que también es parte de una naturaleza caída. Por eso el hombre moral ha cambiado, podemos decir, exteriormente. Exteriormente el hombre moral, te lo ves, muy lindo, muy educado, pero el problema es interiormente. Interiormente sigue siendo igual que el hombre inmoral. Y Dios dice, por lo cual eres inexcusable. Porque dice, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando él juzga a una persona por lo que hace, la otra persona lo hace, ¿por qué peca la otra persona? Porque tiene una vieja creación. Y cuando juzga a esa persona, se juzga a sí mismo que es parte de esa vieja creación. Y esa es la manera de ver de Dios. Para Dios no hay una mejor persona que otra. No hay una persona mejor que valga más. Por eso, especialmente esto también, como dijimos, se aplica al judío. Y Dios quería mostrar, porque el judío era muy, muy cruel con el hombre inmoral en ese tiempo era especialmente el pagano o el gentil. Si usted ve en algunas Biblias, en vez de traducirse gentil, los gentiles, cuando dice los paganos directamente. Entonces ellos eran muy crueles con los gentiles.
Pero justamente Pablo les va a enseñar que ellos no son mejores, porque la nación tampoco era diferente, y conociendo a Dios, peor. Dice en Gálatas capítulo 2, en el versículo 15, dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bueno, este era el pensamiento común. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no somos pecadores, dice, entre los gentiles. No pecadores nosotros, de entre los gentiles. Pero realmente Pablo quería mostrar realmente cómo era la verdadera cosa. No somos pecadores porque somos judíos. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, contra el hombre que practica cualquier pecado, es según la realidad, es según lo que Dios ve, es según verdad, no conforme a lo que interpreta el hombre en su mente o en su razonamiento. Por eso es tan importante conocer el pensamiento de Dios, porque Dios no es convencido por la apariencia. Para Dios no sirve la apariencia o la profesión, sino la realidad. Y la realidad es que Israel no estaba convertido. Israel no estaba convertido. Ellos habían rechazado al Hijo de Dios y ellos seguían estando en sus pecados. Y así es todo hombre moral. ¿Qué tiene de bueno un hombre moral? Por eso el juicio de Dios no es conforme a lo que se ve, sino conforme a la verdad de Dios. Verso 3. Y dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Note cómo le habla Pablo. ¿Será que un hombre, por portarse bien o por creerse mejor que otro, por alguna cuestión, será que va a escapar del juicio de Dios? No. Lo que hace la religión con el hombre es aliviar su conciencia. Lo que hacen las religiones es aliviar la conciencia. Y entonces el hombre se siente nomás así menos incómodo delante de Dios, pero porque está rodeado de su justicia propia. Y acá, mientras esté en la tierra, bueno, quizás le sirva para encontrar un estatus social, pero cuando llegue al cielo, bueno, al cielo no, pero cuando esté delante del trono blanco. El trono blanco es un tema. El trono blanco va a estar en un lugar donde dice que no se halló lugar, dice, donde poner el trono blanco. Bueno, sabían dónde ponerlo, porque estos no son todavía declarados culpables. Pero no lo podemos mandar al cielo porque no pertenecen ahí. Podemos leer ese versículo en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Dónde ponemos a esta gente? Ellos ya sabemos que son culpables, dice Dios, pero Dios tiene que efectuar un justo juicio. Tiene que abrir los libros, mostrarle el día que nacieron. Dios tiene por lo menos 5 libros. El libro de la vida, donde están anotados todos aquellos que tienen vida natural, los impíos y los creyentes, todas las personas que tienen vida natural están anotados en el libro de la vida. Después está el libro de la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero, donde están anotados todos aquellos que nacieron
del Señor Jesucristo, todos aquellos que nacieron de nuevo. Hay un libro de recompensa, donde está anotada la recompensa. Hay un libro de memoria y hay un libro de condenación. Entonces Dios va a abrir los libros y bueno, usted tal día rechazó y tal día se le predicó y tal día y ahí. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Note que huyeron la tierra y el cielo. La tierra es el lugar para Israel y el cielo es para la iglesia. ¿Y esto dónde los ponemos? Hasta que los juzguemos. Bueno, el trono blanco va a estar en algún lugar y ahí se va a llevar a cabo el juicio del pecador, de los rechazadores. Y es blanco, porque la santidad de Dios es lo que va a sobresalir. Y ahí el hombre va a llegar y va a llegar desnudo. Nosotros vamos a entrar a la presencia de Dios rodeado de la justicia de Cristo. Por eso para nosotros estar en la presencia de Dios, delante de la santidad de Dios, va a ser algo tremendamente glorioso. Vamos a estar en nuestro lugar. Pero para un hombre que no ha sido rodeado, que no ha sido limpiado de sus pecados, estar en su condición delante de Dios, bueno, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque van a temblar delante de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios los consumiría si es que no tendría que primeramente juzgarlos. Y dice que no hubo lugar ni en la tierra ni en el cielo, huyeron la tierra y el cielo, separado de la tierra y del cielo. Y así es también lo que pasó con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió como una víctima maldita. Él fue hecho maldición en la cruz. En la cruz vemos que Él quedó suspendido de la tierra y del cielo. No estaba ni en la tierra ni en el cielo. Él era maldito. Y esto es porque ellos no recibieron nomás el rescate. Porque el Señor llevó por ellos. Ni en la tierra ni en el cielo se halló lugar para ellos. Y así también fue con el Señor. Clamó a los cielos y nadie le pudo ayudar. Y clamó a la tierra y tampoco solamente el hombre le juzgó. Entonces acá vemos al hombre llevando sus delitos y pecados. Sí. Bueno, vamos a volver. Dios va a ser conforme a la realidad del hombre. Dice verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, así el verdadero carácter del pecado es este. Ignora, al fin y al cabo, la benignidad de Dios. El deseo de Dios que es que el hombre no perezca. Al fin y al cabo, eso es lo que hace el pecado, ¿no? El carácter del pecado. Y dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto es lo que realmente el hombre moral no puede hacer. Él no puede estar arrepentido porque no tiene de qué arrepentirse. Y así eran los fariseos. Los fariseos, cuando bautizaba Juan, ellos no querían bautizarse.
porque el bautismo de Juan era de arrepentimiento. Y si ellos se bautizaban, iban a tener que reconocer que tenían algo de que arrepentirse. Y supuestamente ellos no eran como el pueblo. Por eso vemos cómo la palabra muestra, ¿no? Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, así el hombre menosprecia la paciencia de Dios, así esta paciencia que Dios tiene. ¿Cuánta paciencia Dios tiene ya? Hace 2000 años que ofrece a su Hijo. Y Dios está esperando que el pecador se arrepienta. Ese es, podríamos decir, el afán de Dios. Que todos vengan y acepten a Cristo en su corazón. Pero sabemos que el hombre no aprovecha. No aprovecha. Así dice, podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 9. 2 de Pedro, capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la paciencia de Dios. Dios no retarda su promesa. Algunos piensan que el Señor no va a venir más porque ya pasó el tiempo, dice. Pero lo que para el hombre es tardanza y así para Dios es paciencia. Dios en su paciencia extiende más y da más oportunidad para que el pecador se arrepienta y para que el creyente se prepare, para que el creyente se pueda preparar. Entonces, de esa forma, nadie va a quedar con alguna excusa, nadie va a tener excusa. Y así dice que este hombre menosprecia la longanimidad y la paciencia de Dios. Y dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, este es el principio de justicia de Dios. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Dios no va a pagar a nadie lo que no merezca. Nadie va a ser condenado si realmente no merece ser condenado. Y nadie será justificado si no merece ser justificado. Esto es realmente el principio de Dios. Y dice en el verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Note esta frase. Dice el verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Y esto pareciera que está un poco en contra de la justicia por la fe, porque dice vida eterna a los que hacen bien, dice, a los que perseveran, dice. Y este se podría conectar con Mateo 24:13, el que perseverare, ese será salvo. Bueno, totalmente equivocado. Los que hacen bien. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 28 y 29. Dice el verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo,
esta es la obra de Dios, que creáis, ¿qué? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, que crean en Él. Si el hombre quiere hacer obra, hay una sola obra que le va a salvar, que va a ser estimada como la mayor obra, que es creer en Jesucristo. Que creáis en aquel, en el que Él ha enviado. Así que vamos entendiendo a qué se refiere vida eterna a los que perseverando en bien hacer. 5:28 me dice la hermana Gisela. 28 y 29, ahí está. Sí, ese. Dice del Evangelio de Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno van a resucitar con una vida eterna, en comunión con Dios, y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Entonces, aquí en el capítulo 6 ya se nos enseña qué es lo bueno. Dice a creer en aquel que envió. Por eso vamos entendiendo a qué se refiere aquí. No es que el creyente tiene que hacer algo bueno o permanecer haciendo lo bueno para tener vida eterna, porque la vida eterna es por fe. Verso 8 del capítulo 2 de Romanos: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí encontramos también lo que Dios va a dar. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Bueno, vamos a dejar un ratito acá y luego vamos a continuar.